Conexión con Dios. Síguenos en Facebook e Instagram como Conexión con Dios S. Palabra de Dios 8 de agosto de 2022. Marcos, capítulo 1. Jesús sana a muchos enfermos. Conéctate con Dios y continuemos estudiando juntos su palabra. Para escuchar en Spotify, Conexión con Dios Ecuador. Este es el principio de la historia de cómo Jesucristo, el Hijo de Dios, trajo la buena noticia a la humanidad. Hay un pasaje del libro del profeta Isaías que dice: Fíjate, yo envío a mi mensajero por delante de ti, y él te preparará el camino. Será como una voz clamando: preparadle el camino al Señor en el desierto, allanad la senda por la que ha de venir. Esto se cumplió cuando Juan el Bautista surgió en el desierto anunciando un bautismo que era la señal de un arrepentimiento por el que una persona podía encontrar el perdón de sus pecados. Marcos empieza la historia de Jesús desde muy atrás. No empezó con el nacimiento de Jesús, ni siquiera con la predicación de Juan el Bautista en el desierto. Empezó con las visiones de los profetas mucho tiempo atrás, es decir, empezó mucho tiempo antes, en la mente de Dios. Los serenos creían firmemente en el plan ordenado de Dios. Las cosas de Dios, decía Marco Aurelio, están colmadas de previsión. Todas las cosas fluyen del cielo. Hay cosas que podemos aprender muy bien aquí. La gente se acercó a Jesús al atardecer cuando el sol se ponía. Era el día de reposo que comenzaba con la puesta del sol del viernes, y terminaba con la puesta del sol del sábado. Los líderes judíos decían que era contra la ley sanar en el día de reposo. Mateo capítulo 12, versículo 10 y Lucas capítulo 13 versículo 14. La gente no quería quebrantar esta ley, ni la que prohibía viajar en el día de reposo. Por eso esperaron hasta el atardecer. Después de la puesta del sol, las multitudes se sintieron en libertad de buscar a Jesús para que los sanara. La suegra de Pedro estaba sufriendo de lo que el Talmud llamaba una fiebre ardiente. Era, y todavía es, muy corriente en esa región particular de Galilea. El Talmud establece de hecho los métodos para tratarla. Se tenía que atar con un mechón de pelo un cuchillo totalmente hecho de hierro a un espino. En días sucesivos se repetía, el primero, Éxodo 3 del verso 2 al 5, entonces se pronunciaba una cierta fórmula mágica, y así se suponía que se conseguía la curación. Jesús pasó completamente de toda esa parafernalia de la magia popular, y con un gesto y una palabra de autoridad y poder sanó a la mujer. Leemos en Biblia de lenguaje sencillo, VLS. Marcos, capítulo 1, versículos del 29 al 34. Jesús sana a muchos enfermos. Luego Jesús salió de la sinagoga, y se fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. Cuando entró en la casa, le dijeron que la suegra de Simón estaba enferma y con fiebre. Jesús fue a verla, la tomó de la mano y la levantó. En ese mismo instante la fiebre se le fue, y la suegra de Simón le sirvió de comer. Al anochecer, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y todos los que tenían demonios. Todo el pueblo se reunió a la entrada de la casa de Simón. Allí Jesús sanó a mucha gente que tenía diferentes enfermedades, y también expulsó a muchos demonios. Pero no dejaba hablar a esos demonios, porque ellos lo conocían. Jesús no necesitaba una gran audiencia para ofrecer su poder, estaba tan dispuesto a sanar en el pequeño círculo de una cabaña como entre la gran concurrencia de una sinagoga. Nunca estaba demasiado cansado para ayudar. La necesidad de otros siempre tenía prioridad sobre su propio deseo de descansar. Pero, sobre todo, vemos aquí, como vimos en la sinagoga, el carácter exclusivo de los métodos de Jesús. Había muchos exorcistas en los tiempos de Jesús, que actuaban con ensalmos elaborados y fórmulas y encantamientos y parafernalia mágica. Jesús había dicho en la sinagoga una palabra de autoridad, y la sanidad se había producido. La palabra que se usa en griego para autoridad en el pasaje anterior es exusía, y exusía se definía como un conocimiento total unido a un poder total. Eso era precisamente lo que Jesús poseía, y lo que estaba dispuesto a ejercer en una cabaña. Los discípulos no hacía mucho que conocían a Jesús, pero ya habían empezado a aprender a presentarle todos sus problemas. La suegra de Pedro estaba enferma, el sencillo hogar estaba desquiciado, y la cosa más natural del mundo para los discípulos era decírselo a Jesús. Ahí está la verdadera esencia de la vida cristiana. Como dice el himno, cuéntaselo en oración. En tan poco tiempo, ya los discípulos habían aprendido lo que llegaría a ser el hábito su vida.
El llevarle todos sus problemas a Jesús y pedirle ayuda para resolverlos. Nos dice algo acerca de la suegra de Pedro. Tan pronto como se sintió bien, empezó a atender a las necesidades de los demás. Salvos para servir. Jesús nos ayuda para que podamos ayudar a otros. Oramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús.